Buenas tardes, bienvenidos a Centro Sefarad Israel. Esta es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento. Siempre lo digo porque siempre hay gente nueva que para que comprenda esta institución que pertenece a Exteriores. Y bueno, en esta ocasión tenemos a un amigo de la casa desde hace mucho tiempo, también amigo personal, y nos va a dar una charla en torno al libro que acaba de publicar. Él tiene una vida y una experiencia de viaje, de conocimiento múltiple de las distintas comunidades que conforman el mundo judío. Él pertenece a, como veréis, las fórmulas, las maneras de enfocar el judaísmo en muchos casos son diversas. A veces uno tiende a considerar que forma parte de algo único y como dice, uno es Dios y el resto, bueno, pues yo creo que hay muchas interpretaciones y muchas lecturas diferentes. Y nuestro rabino, Haim Casas, forma parte también una de esas lecturas que completan una visión amplia del judaísmo. Hay una ortodoxia y hay otras fórmulas y hay otro tipo de rabinos y por eso a mí personalmente me encanta poder presentaros a Haim, que esté aquí y compartiendo con nosotros, sobre todo yo creo que parte de su experiencia. Él lo que prefiere y querrá es hablar también con vosotros y que cualquier duda y preguntas que tengáis podáis hacérsela. Así que en primer lugar le quería saludar y también lanzarle una sola pregunta y le dejaré con vosotros para que pueda debatir y contar los aspectos más importantes de este libro. Entonces, lo primero es darte las gracias, Jaime, por venir y estar hoy con nosotros y luego que nos expliques cuál es el impulso del libro, qué te movió a escribirlo y cuándo has empezado, ¿no?, con esta labor, que no es, creo, un proyecto que se pueda hacer en un mes. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Esther, por tenerme en esta casa, en este centro, y es algo que me toca el corazón. No me gusta escribir, soy tremendamente perezoso y este libro lo escribí básicamente porque Manuel Pimentel me lo pidió. Me dijo que quería empezar a sacar una línea dentro de Almuzara dedicada a judaísmo y pueblo judío y me lo pidió. Y yo, bueno, pues por satisfacerle, yo ya tenía muchas notas de dar durante años clases de conversión al judaísmo en distintas comunidades, entonces en ese sentido también me era como muy fácil, ya tenía mucho material. Pero debo decir que si por mí fuera, de hecho tengo en mente otro libro que creo que puede ser algo precioso y me está costando la misma vida sentarme. Soy muy perezoso para escribir. Tú que has escrito muchísimo más, no sé, la disciplina del escritor es algo que yo no tengo. Yo me siento en una silla y a los 5 minutos estoy ya que me tengo que mover. Así que nada. Bueno, tendremos que creer, pero la realidad la tenemos aquí, que es este libro que realmente felicito también entonces al editor por el impulso a la escritura, porque muchos escritores lo que hacemos es buscar luego editores y ahí le digo al editor a su puerta, no es tan fácil. Sí, la verdad es que me trataron genial en ese sentido y para alguien que escribe por primera vez un libro, tener como un editor detrás tuya es fundamental. Y para alguien que ha escrito más también. Pues para mí desde luego me resultó como muy fácil. Felicidades. Y correctores y todo, un super equipo. Qué bien. Sí, sí. Pues te dejo para tu charla y muchísimas gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Esther. ¿Por dónde empiezo? Bueno, lo primero quizás debo pedir perdón si alguien se siente defraudado y esperaba llegar aquí y encontrarse un rabino con un sombrero negro y con una levita negra. Y el otro día alguien me mandó un mensaje por Facebook y me dijo, tiene usted un outfit muy poco rabínico. Y yo le pedí
Dije, ¿me puede usted mandar una fotografía de lo que para usted es un outfit, ¿no?, propio, ¿no?, de un rabino? Pues a lo mejor esa fotografía, esa persona que usted me manda una fotografía no es rabino. Simplemente viste conforme a una tradición, a una de las muchas tradiciones judías. Luego, bueno, cuando voy a muchos sitios, pues es una de las cosas que a veces llama la atención, porque como generalmente el público, el contacto que tiene con el judaísmo es a través de Netflix y a través de, pues, claro, es lo que hay. Entonces decepciono. Y bueno, cuando abro la boca decepciono muchísimo más. Fíjense esto, que es curioso, esto de cómo nos acostumbran socialmente, culturalmente, a lo que es un modelo, y si algo nos cambian, como que ya no nos sacan de nuestras casillas. Cuando yo estudiaba en Londres, muchos fines de semana nos mandaban de prácticas a sinagogas por toda Inglaterra que no se podían permitir económicamente un rabino, porque los rabinos cuestan. Yo no cuesto nada porque yo soy freelance, pero los rabinos normales cuestan. Entonces nos mandaban a sinagogas por ahí, ya las pobres sinagogas, nos mandaban a nosotros los estudiantes allí a dirigir los oficios de Shabbat, a dar clases. Y una vez llegué a una sinagoga y me miró una niña y me dijo, mamá, pero los hombres pueden ser rabinos. Porque esta chica, que pertenecía a una sinagoga del movimiento reformista, liberal, inglés, siempre había visto a mujeres rabinas. Luego, para ella, lo extraño era ver a un hombre rabino. Por compartir con vosotros, porque una de las cosas que yo creo que intento hacer en mi vida, y pido perdón también si hablo de mi vida, casi que haciendo terapia con vosotros, yo no tengo vergüenza ninguna, pero yo creo que para entender el libro hay que entender un poquitín quién lo ha escrito. Entonces voy a compartir un poquitín con vosotros mi vida, mi visión del judaísmo. Yo soy andaluz, soy cordobés, aunque me crié en Cádiz. Y yo no nací en una familia judía de estas puras, ¿no?, de generación en generación. Yo nací, de hecho a mí me bautizaron en la iglesia de San Lorenzo de Córdoba, que es una iglesia preciosa. Me bautizaron, fui siempre a colegios privados católicos, salí de nazareno de pequeño en la Semana Santa. O sea, hice todo lo que tocaba, ¿no? Como buen andaluz, ¿no? Pasé por todas las distintas romerías, por todas las distintas procesiones. Y es algo que me encanta, ¿eh? El primero que está viendo procesiones en Semana Santa soy yo, porque me gusta salir con mis amigos a verla y después tomarme unas tapitas, ¿no? Pero yo nazco en una ciudad con una historia judía apasionante, pero sin comunidad judía. Y con muy poquitos judíos, porque en Córdoba hay judíos. Judíos hay por todas partes. Lo digo porque muchas veces cuando yo escucho sobre todo algún guía de turismo, que es mi otra profesión, no, en Córdoba no hay judíos. Que no haya comunidad no significa que no haya judíos, hay judíos. Entonces yo nazco en una ciudad que en el año 1981, pues si hoy día Córdoba tiene poca diversidad, en el 81 tenía mucho menos, porque todavía no habían llegado ni inmigrantes, ni hoy día pues ya tenemos algunos inmigrantes, de refugiados de otros países, no al nivel que tenéis vosotros en un Madrid, pero bueno, Córdoba hoy día es un poquitín más cosmopolita. Podemos comer un kebab turco si queremos, y no siempre un flamenquín, pero la Córdoba de 1981 era sota, caballo y rey. Y yo nací además en una familia de militares. Mi padre era militar de la antigua escuela, y mi abuelo y mi bisabuelo. Eso es por parte de padre. Pero por parte de madre, yo tenía un abuelo que empezó a trabajar con 10 o 11 años. Dejó la escuela muy pequeñito, pero siempre había sido una persona con muchísima inquietud, siempre había estudiado. Y podríamos decir que era una persona de cierta cultura, ¿no? Bueno, pues este abuelo mío, mi abuelo Antonio, vivíamos muy cerca de la judería de Córdoba y todos los domingos íbamos a misa a la mezquita.
Y para llegar hasta la mezquita catedral, uno tiene que atravesar la judería. Luego entrábamos en la sinagoga, parábamos a decir hola, Maimónides, le tocábamos las babuchas y seguíamos y escuchábamos misa en una antigua mezquita. Y después nos tomábamos un pincho de tortilla con una copita de vino. A mí mis abuelos me enseñaron a beber vino desde muy jovencito. Y ya después nos íbamos allá a comer con la abuela. Bueno, pues en estos paseos a mí mi abuelo comentaba con una cierta nostalgia sobre ese pasado, ¿no? El Sefarad, y siempre me comentó sobre los posibles orígenes judíos de la familia. Nada, un pequeño hilo de memoria. Total, que yo crecí con eso. Además, yo tuve una suerte de que en el colegio en el que yo estudiaba, los profesores que tuve de historia, de literatura, además viviendo en una ciudad como Córdoba, pues también en parte del currículum escolar estudiábamos, pues quizás algo más de lo que en el resto de colegios de España se estudia sobre judíos, musulmanes, puesto que Córdoba, pues es eso, diversidad, ¿no? Total, que yo ya cuando tengo 13 o 14 años, cada vez que en el colegio hay tema libre para escribir sobre algo, yo ya puedo escribir sobre los judíos, incluso en la clase de religión católica, yo sobre los judíos. Empiezo mi estudio de Derecho en Sevilla y me doy cuenta que hay una pequeña sinagoga, una sinagoga marroquí, sefardí. Fui. No fue la mejor experiencia del mundo, tengo que decir. Pero bueno, tuve un primer contacto. Y hice, que hoy día es uno de mis mejores amigos, que es un chico judío de Melilla. Y esto para mí también fue una revolución, porque yo hasta entonces el judaísmo había sido algo como de libros, o como las momias de Egipto, ¿no? Una cosa que un judío, una cosa que uno mete en una vitrina y venera, no era algo vivo. Y yo a partir de esa experiencia, y ya sobre todo una vez que termino Derecho, toda mi familia siempre quiso que yo fuera militar. Y yo dije que no. Entonces lo siguiente fue hacer Derecho. Y toda mi familia lo que quería cuando yo terminase Derecho es que yo preparase las oposiciones para jurídico de la Armada. Es decir, que tiene que ser militar por cojones. Total, que yo lo que hice, me hice las maletas y me fui a la aventura a Inglaterra. Y me fui a casa de un primo que había visto una vez en mi vida, que me dejó dormir en su sofá. Y allí me pegué durmiendo un mes en un sofá, yo que venía de un Sevilla burgués, echando currículum en cocinas, la aventura, porque quería mejorar el inglés. Pero también lo primero que hice nada más llegar a Reading, que es una ciudad a unos 30 minutos de Londres, fue ponerme en contacto con la comunidad judía local. El caso, resumiendo, yo al final acabé convirtiéndome al judaísmo. Es decir, no soy un judío de pura cepa. De hecho, yo creo que de pura cepa yo al menos no, de pura cepa no soy nada. Y cuando yo tengo, por ejemplo, estudiantes de Estados Unidos y los recibo en Córdoba y hablamos sobre identidad judía, a mí me gusta hablar sobre identidades. Porque al final yo creo que todos navegamos entre identidades. Para empezar, uno es hijo de su padre y de su madre. Luego ella recibe doble ración de identidades, ¿no? Luego nuestras identidades son complejas, ¿no? Y yo me convertí al judaísmo y pasé una etapa, unos años, en que yo quería ser más judío que nadie, porque tenía que ser aceptado. Tenía que ser aceptado, tenía que ser querido. Oculté mi nombre civil, Jaime. Y puse Jaime. Que Jaime y Jaime no tiene nada que ver, porque el hebreo para Jaime es Jacob. Pero como sonaba más o menos igual, Jaime. Y me sentía incómodo cuando la gente me preguntaba, ¿pero tu padre de dónde vienen? ¿Y tu abuelo de dónde vienen? ¿Y tú... No, nosotros somos de aquí, de toda la vida, de Córdoba. Y ya te miraban como diciendo, esto es imposible que sea un judío de verdad. Si es de Córdoba de toda la vida, imposible que sea un judío de verdad. Pero yo quería, claro, uno quiere ser aceptado por el grupo.
Bueno, afortunadamente, bueno, y aparte de eso, bueno, yo nunca he ejercido el derecho, gracias a Dios. Porque todos los abogados que tengo en mi familia veo que eso no es vida. Yo, cuando ya estudiaba Derecho en Sevilla, yo vi que mis compañeros de la residencia universitaria del Colegio Mayor se pegaban años viviendo en Sevilla y se iban de Sevilla sin visitar el Alcázar, la catedral. Total, que tuve una reunión con la directiva y me dieron un presupuesto y yo organizaba visitas turísticas y culturales para mis compañeros. Entonces, que yo con 18 o 19 años estaba alquilando autobuses, me llevaba a mis compañeros a Cádiz, me llevaba a Córdoba. Total, que yo hoy día me dedico fundamentalmente al turismo, soy guía de turismo también, se dice derecho. Después de volver de Inglaterra, comencé la pequeña casa de Sefara de Córdoba, fundé el restaurante Casa Masal y básicamente me dediqué al mundo del turismo cultural. Y en estos años también creé la primera comunidad reformista, judía reformista de Andalucía, que empezó en el salón de mi casa. Y como mi casa estaba en Córdoba, le pusimos de nombre Bet Rambam, la casa de Maimónides. Después, con el tiempo, yo me di cuenta que no tenía sentido tener una comunidad en Córdoba y que merecía la pena trasladarlo todo a Sevilla. Entonces lo trasladé todo a Sevilla y yo una vez al mes iba a Sevilla. Total, que fundé eso. Total, que yo me fui involucrando, me convertí. Y al final cometo la locura de decidir que quería ser rabino. Es una locura total, una locura total. La idea no fue mía. Yo organizo todos los años un viaje a España para un programa educativo para chicos y chicas judías americanas, y su fundador pues se convirtió como en mi mentor, Peter Geffen. Y él, de verme siempre pues trabajar con los alumnos tal y cual, mi pasión, él siempre decía, tú tienes que ser rabino. Total, que yo una vez, llegó un momento en Córdoba que aunque yo era muy feliz y tenía muy buena vida, tuve una gran crisis. Una crisis que la detonó un artículo que apareció en el periódico local, en el que se me denominaba el experto en judaísmo. Yo decía, ¿el experto? Y digo, Jaime, porque también soy Jaime, ¿tú qué quieres ser? ¿El experto entre los ignorantes? Córdoba no hay filología hebrea, no hay estudios hebreos. Total, que yo empecé a mirar y ahí es como surgió la idea, y acabé en Londres. En Londres me ordenaron en el año 2017 y acabé de rabino en Francia. Pero es porque, bueno, las comunidades judías no ortodoxas en España no son fáciles del todo, y acabé en Francia, que era más difícil todavía, porque Francia, los franceses son especiales. Y si eres judío y francés, todavía más especial. Pero bueno, acabé de rabino de judíos franceses. Y también estuve de rabino en Ginebra y en Toulouse. Y hace unos años ya decidí que volvía a España, porque mi pasión es hacer cosas como estas, la divulgación. Y bueno, llevo 3 años que hago mucho trabajo freelance de rabino, viajo bastante, a atender pequeñas comunidades. Soy el rabino de la BBC, boda, bautizo y comuniones. Hago muchísimo bar mitzvah, bodas y bueno, y turismo. Pero ¿por qué yo os quería un poco hablar de mi vida para hablar de este libro? Pues porque entenderéis mejor que no está escrito por un rabino al uso. Está escrito por alguien que en el fondo pertenece y no pertenece. Yo no sé si aquí habrá conversos al judaísmo. Yo, después de muchos años, he llegado a la conclusión que jamás perteneceré 100%. ¿Qué vamos a hacer? Entonces está escrito por alguien que pertenece, luego conoce, le duelen las cosas, porque es mi familia, ¿no? Es mi pueblo. Pero al mismo tiempo tengo una perspectiva. Puedo echarme para atrás y ver el cuadro, ¿no? Con una distancia que me permite pues apreciar los matices. Y es que el judaísmo tiene muchos matices.
Yo creo que pocas tradiciones hay más diversas que el judaísmo. Entre otras cosas porque hemos tenido, ¿no?, 2000 años de diáspora, ¿no?, y tantas culturas judías han ido desarrollando. Y eso es lo que he intentado. Tiene un toque académico, porque yo me formé en Leo Baeck College, es un programa rabínico reconocido por una universidad británica, es un programa académico. Tiene un toque espiritual, rabínico, y después también se nota el guía de turismo. A mí la gente me dice, es muy fácil de leer. Y pues yo creo porque también está escrito por un guía de turismo. Yo creo que si hubiese estado escrito solamente por un rabino, sería mucho más denso, ¿no? Y lo que intento es eso. Hacer ver, por ejemplo, si yo explico una fiesta judía, pues a lo mejor comienzo explicando cómo se hace del modo más tradicional, ¿no? Pero después ofrezco también interpretaciones que hacen a lo mejor movimientos judíos en la actualidad, ¿no? De manera que uno más o menos aprenda cómo se ha hecho durante siglos, pero también cómo estas cosas se están reinterpretando hoy día. No existe un judaísmo mejor que otro. Eso es muy importante. Talibanes hay mucho, talibanes liberales, reformistas, talibanes progres, también hay. Yo creo que cuando excluimos al otro y pensamos que tenemos el monopolio, ¿no?, de la verdad, ahí ya nos hemos convertido en un talibán. Y yo, el judaísmo ortodoxo no es para mí, pero yo le deseo el mejor de los éxitos, porque mantienen viva una herencia, un legado que yo no lo voy a mantener. No lo voy a mantener porque no lo siento, porque a mí no me va a meter tú 3 horas por la mañana rezando. No, pues no aguanto 5 minutos escribiendo un libro. Entonces yo no valgo para eso. Pero me parece muy bueno que haya comunidades que mantienen esa liturgia que aparecía ya en el Sidur de Abraham Gaon en el siglo IX, ¿no? Ahora yo también a lo mejor estoy aportando algo, ¿no?, que es creatividad, ¿no? Entonces yo creo que todos nos necesitamos los unos a los otros. Bueno, me gustaría dejar un tiempo para charla y debate. Lo que voy a hacer es compartir con vosotros la introducción al libro y después lo más guay viene después. Gracias a vosotros. Dice, cuando en el año 2012 comencé mis estudios rabínicos en el Leo Baeck College de Londres, no cabía en mí de entusiasmo. Por fin, tras años de estudio e investigación autodidacta, iba a ingresar en una institución académica de prestigio que me enseñaría todo lo que tenía que saber sobre el judaísmo. Durante 5 años estudié hebreo bíblico, arameo, Torá, Talmud, Midrash, liturgia, historia, psicología y un sinfín más de asignaturas. Al programa académico había que sumarle el pastoral y las prácticas junto a rabinos de prestigio en sinagogas del Reino Unido, Francia y Suiza, así como un semestre de estudios intensivos en Israel. Al lector podría parecerle que tantos años de formación serían más que suficientes para obtener el conocimiento necesario y ejercer mi rabinato con total seguridad en mí mismo, mis cualidades y mi conocimiento. Sin embargo, meses antes de mi ordenación en la West London Synagogue, el miedo y la ansiedad se apoderaron de mí. 5 años de estudio me habían abierto la puerta a la rica diversidad del judaísmo, a un inmenso legado imposible de conocer en su totalidad en una sola vida. A mi entusiasmo inicial por haber logrado entrar en un programa que yo pensaba me enseñaría todo lo que un buen rabino debía saber, le siguió la ansiedad
de estar a punto de ostentar el título de rabino y maestro en Israel, cuando sin embargo me quedaba tanto por aprender. Ni 5 años en la mejor de las universidades, ni una vida entera son suficientes para conocer la profundidad de la historia, la espiritualidad y el saber judíos. Este libro, por lo tanto, no promete el conocimiento completo de la tradición, sino ser una guía que acompañe en la apasionante tarea de descubrir el judaísmo en toda su riqueza y diversidad. Quiere ser una ayuda para que el lector pueda identificar aquellos aspectos de la cultura judía que le eran desconocidos hasta entonces, para que tras su lectura puedan avanzar en ellos con mayor profundidad. Cada uno acaba encontrando aquello que le apasiona. Cuando preparo a mis estudiantes para la celebración del Bar Bat Mitzvah, siempre les pido lo mismo. Tenéis que encontrar aquello que os entusiasme. Como rabino y profesor, este es mi principal deber. No se trata de imponerles un yugo, sino ayudarles a que descubran su propio judaísmo, el que ellos aman y que desean que los acompañe toda su vida. Para algunos será la espiritualidad, para otros la historia, la filosofía, la cocina o la música. Lo importante es que cada uno encuentre dentro de esta herencia espiritual y cultural de casi 4.000 años aquello que le hable al corazón. El judaísmo tiene su origen en la cuna misma de la civilización, cuando, según la tradición, Abraham ha-Ivri, en la ciudad de Ur, allá por el 1850 antes de la era común, en la antigua Mesopotamia, hoy Irak, destruye los ídolos que había fabricado Terah, padre de Abraham, e inicia su camino hacia el monoteísmo. El término ha-Ivri, del que deriva el calificativo hebreo, significa literalmente aquel que está en el otro lado. Abraham creía en un solo Dios, mientras que el resto de su entorno adoraba a multitud. Es por ello por lo que quedó al otro lado, en soledad. Esta marca nos ha acompañado durante los últimos 4.000 años. El hebreo comparte su humanidad con el resto de los hombres y mujeres, pero sus creencias, valores e historia lo ha convertido en la quinta esencia del otro, tan parecido y tan diferente. Ha-Ivri también hace alusión al carácter errante de Abraham y sus descendientes. Lej leja, parte por ti mismo. Leemos en el Génesis, parte por ti mismo, abandona tu país, la tierra que te vio nacer, la casa de tu padre, y ve al lugar que yo te mostraré. El hebreo es aquel que deja su tierra, su casa, su zona de confort e inicia un viaje hacia lo desconocido. Abraham, el hebreo, emprende un camino que lo llevará desde el actual Irak a territorios de Siria, Líbano, Israel, Palestina y Egipto. No podemos entender el judaísmo hoy sin este viaje de siglos que ha llevado al pueblo hebreo a vivir entre civilizaciones tan diversas. En casi 4.000 años de desarrollo histórico, el pueblo judío y su religión han mostrado una notable adaptabilidad y continuidad. Es firme y flexible a la vez. Por un lado, ha sabido mantener un fuerte vínculo con sus raíces y por otro lado, ha hecho alarde de una creatividad única en la historia de las religiones. Pongo un ejemplo significativo que me gusta compartir con mis estudiantes. En el año 70, Roma destruye y saquea el templo de Jerusalén.
En la teología judía de la época, Dios residía en el Sancta Sanctorum del templo. El modo en el que los israelitas se relacionaban con la divinidad era a través de ofrendas y sacrificios, en los que intermediaban los Kohanim, los sacerdotes. Bueno, pues todo este mundo desapareció de un día para otro. ¿Cómo iban los judíos a vivir la religión a partir de entonces, sin la piedra angular de su sistema religioso, que había desaparecido de un plumazo? Tal destrucción habría supuesto el fin de cualquier otra tradición religiosa. ¿Dónde quedaron las creencias egipcias una vez que sus pirámides y templos fueron sepultados por la arena? El judaísmo tuvo, sin embargo, la capacidad de reinventarse. Soy consciente de que a algunos de mis colegas ortodoxos no les va a gustar esta expresión, reinventarse. Y de una religión basada en sacrificios se transformó en otra cuyo pilar es la palabra, en sus dos más bellas manifestaciones, el estudio y la oración. Los líderes ya no serían los Kohanim, los sacerdotes, que heredaban de sus padres la dignidad, sino los estudiosos de la palabra, la Torá, los rabinos. La religión se democratizó. Ya no importaba tanto nacer Cohen, Levi o Israel, sino el estudio, el análisis y el debate personal de los textos sagrados. Ya no pediríamos perdón por nuestros pecados, ofreciendo sacrificios de expiación, sino a través de la oración personal y comunitaria. La destrucción de todo un aparato teológico que había funcionado durante casi 2000 años no supuso el fin del judaísmo, sino su enriquecimiento cultural y espiritual. En su encuentro con las grandes civilizaciones de la antigua Babilonia y Egipto, el mundo árabe y el Islam, hasta la Europa cristiana y la cultura secular moderna, el mundo judío ha asimilado elementos de otras culturas y los ha integrado en su propio sistema cultural, social y religioso, manteniendo al mismo tiempo una tradición inquebrantable. Cada periodo de la historia judía ha dejado tras de sí un elemento específico de una herencia que continuó influyendo en los desarrollos posteriores. De modo que la herencia total, en un momento dado, es la combinación de todos estos elementos sucesivos junto con ajustes y adiciones. El judaísmo de hoy es el resultado de ese encuentro con otras culturas e identidades a lo largo de la historia. No podemos entender la cultura hebrea sin los aportes de sus vecinos. Pero esta relación con otras culturas se ha dado en ambas direcciones, especialmente en un país como España, en el que la presencia judía se remonta a 2000 años y su cultura forma parte de la raíz identitaria de este país. Ningún libro puede abarcar la inmensa riqueza del legado judío. Este es solo el comienzo de una apasionante aventura que te acompañará el resto de tu vida. Tampoco quien lo escribe quiere asentar ninguna verdad absoluta o dogma. En la comunidad hebrea solemos bromear diciendo: donde hay dos judíos hay tres opiniones. En estas páginas expreso mi visión del judaísmo, una visión amplia e inclusiva que no es la única. Sobre la diversidad de opiniones en el judaísmo y nuestra actitud ante ella, la literatura rabínica nos enseña. La escuela de Shammai dice que tal cosa es impura, mientras que la escuela de Bet Hillel la declara pura. Una la prohíbe y la otra lo permite. ¿Cómo podemos entonces saber aquello que debemos hacer? Y los sabios respondieron: haz en ti
un corazón de muchas habitaciones y acoge las palabras de Shammai y las palabras de Hillel. Haz en ti un corazón de muchas habitaciones. Este libro quiere ser como ese corazón de múltiples habitaciones, abierto a las diversas formas de entender la identidad y la cultura judía. Una introducción a un mundo fascinante, a un pozo sin fondo del conocimiento, con la esperanza de allanar el camino hacia un viaje al descubrimiento de una tradición milenaria, sin la que no podemos entender quiénes somos. Hablaremos de la evolución del judaísmo en la historia, de todo aquello que ha aportado a otras culturas y al mismo tiempo todo lo que estas culturas han aportado al judaísmo. Descubriremos sus distintas tradiciones sefardíes, ashkenazis, orientales, sus distintas corrientes de pensamiento, las fiestas del calendario, el ciclo de la vida. Efectivamente, es imposible que un solo libro abarque la riqueza de este legado. Cuenta el Talmud, y voy terminando, que un día un hombre se acercó al rabino Hillel para pedirle que le enseñara toda la Torá mientras él permanecía firme sobre un solo pie. Hillel, con amabilidad, aceptó el desafío y le dijo: no hagas a tu prójimo aquello que no quieres que te hagan a ti. Esa es toda la Torá. Lo demás no es más que la explicación de este principio. Así que ve y estudia. Un solo libro no puede enseñar toda la riqueza del judaísmo, pero sí puede abrir las puertas a los valores, la espiritualidad, la historia y la cultura. Este libro quiere ser esa puerta. Este libro quiere ser una Sefirat Halev, que podríamos traducir como la cuenta del corazón. Toda una declaración de intenciones. La Cábala entiende que lo divino, el Ein Sof, el infinito, se manifiesta al mundo a través de 10 emanaciones o sefirot. Cada una de ellas es un canal a través del cual Dios crea y da vida a todo lo que existe. Estas páginas no pretenden sentar cátedra y mucho menos ser dogmáticas, sino tan solo compartir con los demás el judaísmo que yo vivo y que yo siento, el judaísmo que brota de mi corazón, una Sefirat Halev. Muchas gracias. Bueno, pues ahora estoy abierto a tener una conversación con vosotros. Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, me va a ayudar usted, qué bien. ¿Cómo se nota que aquí hay medios? Claro. Pero no lo sabía que me estaban grabando. Estupendo. Pues nada, lo que me interesa es escucharos. Hola, buenas tardes. Hola. Gracias por su... ¿Cómo se llama usted? Eliseo Pardo, de apellido. Gracias por su presencia. Gracias por venir. Y gracias por la exposición que ha hecho, que me parece muy ilustrativa y sobre todo muy didáctica para las personas que a lo mejor no están forzosamente iniciadas en el judaísmo. Creo que es interesante para mí hablar para todo el mundo, ¿no? Quisiera saber también cuál ha sido la reacción en su entorno inmediato cuando usted tomó la decisión de acercarse al judaísmo y de comprometerse en forma de rabinato, porque es un compromiso que tiene consecuencias muy concretas, ¿no? ¿Cuál ha sido esa reacción en su entorno inmediato y cómo han percibido esta decisión suya? En cuanto al aspecto identitario, fue todo tan lento, tan orgánico y tan natural. Yo lo comparo con cuando se te empiezan a salir las canas, ¿no? Que no te quedas con el pelo gris de la noche a la mañana. Pues es lo mismo. Para la gente de mi entorno, mi identificación con el judaísmo era algo que era lo más normal del mundo. Lo de decidir no ejercer el derecho, lo de decidir no sacarme una buena oposición y dedicarme todo por entero al legado judío y después a estudios rabínicos, eso sí le dio más miedo a mi familia, que lógicamente, pero porque los padres
siempre quieren pues una seguridad económica, laboral para sus hijos, y eso sí dio más miedo. Y la verdad es que yo ahora mirando para atrás, sí. Lo que pasa es que yo después, como soy tan resolutivo y no se me caen los anillos, pues que yo no me falta el trabajo, pero yo lo entiendo, eso sí les costó más. No os cortéis, ¿eh? Aquí no hay censura. Gracias, soy Trim, vengo aquí de Ávila. Una ¿Ha venido pregunta. desde Ávila Sí, para sí, esto? sí, sí. Por haber estado a la altura. Bueno, hay otro que viene también de Ávila que Bueno, yo venía desde Córdoba. que una pregunta. La presentación que ha hecho lo ha hecho a través de su historia personal. Sí. Y se puede intuir, ¿no? Vamos, lo ha hecho directamente, que digamos que su ángulo de entrada ha sido esa semilla, digamos, que ha habido a través de la familia, la curiosidad por sus raíces, etcétera. Eso me lleva a hacer la siguiente reflexión, que se desemboca quizás en una pregunta abierta, en el sentido de que no sé si me equivoco, ¿vale? Y pido perdón si me equivoco, pero a lo mejor es lo que para mucha gente se entiende como, para mucha gente, la misión, digamos, por usar una palabra quizás no muy correcta, del judaísmo, para mucha gente es la preservación, la conservación y el viaje de retorno, digamos, y a lo que era una tradición, una cultura, para mucha gente que quiere recuperar algo y mantener algo. Entonces mi pregunta es, ¿hay en judaísmo un mensaje, esa es la pregunta más abierta, más universalista, que va más allá de eso? O sea, ya que se ha estudiado en Londres, me pregunto, hay para usar la expresión inglesa, un core message que va más allá de esto, para que alguien que no tenga esa semilla inicial pueda sentirse atraído por lo que usted representa. Maravilloso. Muchas gracias. Mi trabajo de fin de carrera versó sobre la tensión en el judaísmo entre universalismo y particularismo, que es algo apasionante. A mis niños, cuando les doy clases, utilizo un ejemplo para entender el carácter universal del judaísmo, y les pregunto, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? El Bereshit, el Génesis. ¿Y por qué es el primer libro de la Biblia? Y yo les digo, porque tenemos que aprender que antes que fuéramos Bene Israel, es decir, israelitas, judíos, fuimos Bene Adam, humanos. Yo creo que por ahí van los tiros. Somos Bene Israel, pero también somos Bene Adam. Y no podemos olvidar que ante todo somos Bene Adam. Y ahí, cuando vemos el rostro humano del otro y vemos en ese rostro a Dios, porque el ser humano, como dice la Torá, fue creado Betzelem Elohim. Qué distinto sería todo, ¿no? Si fuésemos capaces de conectar con el rostro humano del otro. Pues yo creo que, bueno, podemos ya hablar también la cábala, qué mensajes dan, el tema de reparación. O sea, el tema es complejo, pero estoy de acuerdo en que hay como una tensión ahí. Y el problema, yo creo que a veces en determinadas comunidades judías está ocurriendo, es que tenemos problemas, porque
todas las comunidades, todas las minorías, todo, ¿no?, que tienen el mundo, pero que nos miramos demasiado el ombligo. Y yo creo que es hora y bueno, hay comunidades que lo están haciendo muy bien, ¿no? Pero es que lo que es muy importante. Yo voy a comentar una cosa. Al segundo mes de entrar en el seminario estuve a punto de dejarlo, porque me agobió algo profundamente. Y lo que me agobió es, Jaime o Jaime, que estás dedicando toda tu vida a trabajar por este pueblo chiquitito. No es algo... Yo de repente me agobié. O sea, yo nunca vi mi vida como alguien dedicado exclusivamente a los judíos y encerrado en una sinagoga. Y hablé con un rabino muy viejecito, Leonel Blue, y él me dijo, Jaime, que el judaísmo sea tu casa y no tu prisión. Y esa frase, desde entonces, ha iluminado mi rabinato. El judaísmo es mi casa, donde siempre vuelvo, pero yo salgo mucho. Y me podéis encontrar en muchos sitios que no tienen aparentemente nada que ver con el judaísmo. Algunos se escandalizan. ¿Qué coño hace el rabino allí? Tengo un amigo que dice, tú es que eres el único rabino rociero. Pues sí, no voy todos los años, entre otras cosas porque cada día me gustan menos las aglomeraciones de gente, pero me encanta el rocío, me encantan los carnavales de Cádiz, y me encanta, o sea, entro, salgo, pero es que yo creo que es también lo que el judaísmo siempre ha hecho. Fijaos que celebramos el Año Nuevo, Rosh Hashanah, en el 7º mes del calendario. ¿Pero cómo es posible que celebremos el Año Nuevo en el 7º mes? ¿Deberíamos celebrar el Año Nuevo en el primer mes? Pues porque tras la vuelta en el siglo de Babilonia, la antigua Babilonia, el Año Nuevo se celebraba más o menos en esa fecha, en septiembre. Si estamos continuamente influenciados por otras culturas. Bueno, que no me enrollo, porque había más preguntas. Que yo creo que me hice rabino para hablar. Bueno, un placer conocerlo. Yo vine un poco más lejos, vengo desde Trieste, en Italia. Originalmente... Dios mío, por favor. Pero usted ha venido a hacer más cosas. Sí, pero... Es que no quiero que usted me ponga ese peso sobre mi espalda. O sea, yo qué sé, por me tomas unos churros, algo. A ver. Sí, bueno, pero digamos que cuando decidí las fechas aproveché que iba a estar. Bueno. Y de hecho creo que somos amigos en Facebook. Y pues yo tengo una historia parecida a la suya también de conversión al judaísmo desde Colombia, donde es bastante... Es uno de los lugares donde más sucede, pues por una historia que si algún día me invitan la compartiré acá, de la historia de los sefarditas que terminan en América, se instalan sobre todo en la región de Antioquia y de Medellín. Y ahora estoy de regreso a Europa, obtengo la nacionalidad española por origen sefardí, vuelvo a Europa tímidamente a recorrer mis pasos, y pues los míos no, los de mis generaciones, pero tengo como esa duda de cómo va a ser el judaísmo español, porque de alguna manera... ¿Cómo qué? ¿Cómo va a ser el judaísmo, la vida judía en España a futuro? Porque fue una vida que fue erradicada, aunque estuvo presente mucho tiempo y parte de la identidad también se basó, de pronto a los españoles me van a odiar por lo que digo, pero mi percepción es que la identidad judía española pues se conforma en torno a ese catolicismo pues no solamente dominante, sino único y que no había más espacio para nadie, y eso queda, y como usted muy bien lo dijo, sabemos que están los judíos como las momias, ¿no? Entonces, pero nadie conoce a un judío, pero todo el mundo tiene una idea de los judíos. La pregunta mía es, sí. Usted que ya está aquí, que hizo ese camino tan particular, ¿cómo cree que va a ser el judaísmo español de ahora en adelante? Español y mundial. Estamos viviendo una etapa apasionante del judaísmo. Tan apasionante y tan transformadora como los comienzos de la fundación del judaísmo rabínico. Vivimos en una sociedad en la que todo cambia muy, muy rápido y todo cambia y esos cambios están afectando
a la identidad judía. Os voy a poner un ejemplo. Hay judíos que no quieren ser judíos, o que al menos hacen muy poquito por ejercer de judíos. Y hay no judíos que quieren ser judíos. Aunque solo sea por eso, va a haber una transformación. Yo creo que habrá una minoría que será parecida al valor que tiene la tradición monástica en el cristianismo. O sea, habrá una minoría que mantenga una superortodoxia, pero la mayor parte del judaísmo yo creo que está entrando en un proceso de un dinamismo que hay gente que le da miedo, porque dice vamos a perder la identidad y la asimilación y no sé qué, pero yo lo veo como una gran oportunidad. Yo soy optimista y con respecto a España nos podemos quejar muchísimo, pero hace 30 años en este país solo había un tipo de comunidades religiosas. Ahora hay diversidad de comunidades religiosas, discriminadas algunas de ellas porque no son ortodoxas. Hay iniciativas que salen fuera del ámbito comunitario, como, no sé, conferencia, el limud, eso también es muy importante, el ámbito cultural. La cultura judía se está expandiendo también entre la población general, con multitud de iniciativas. Hace 30 años no había nada de eso. Yo creo que hemos mejorado bastante. Entonces yo soy optimista, yo creo que hay un buen futuro para el pueblo judío en España. Sí. Vale. Gracias. Bueno, decirme que me ha encantado tu presentación. Me encanta ver lo diferente que eres a lo que yo podía concebir. Pero, digamos, más allá de eso, un poco en la línea de la pregunta que ha hecho él. ¿Tú haces alguna actividad, digamos, con otras confesiones, religiones, en torno a Sevilla? Es decir, ¿hay algún tipo de intercambio más allá del formal con la que puede ser comunidad mayoritaria? Digo, culturalmente católica o algo así. Yo a tope. Tanto que mi intercambio con otras religiones está empezando a ser preocupante. Yo soy antiguo alumno de la institución teresiana de Pedro Poveda. La institución teresiana tiene una maravillosa casa del siglo XVI, Sala de la Mezquita. Cuando tengo grupos de colegios judíos para Shabbat, hago los oficios allí. Guardo allí mi Sefer Torah. Vivo mi día a día con una comunidad cristiana. En esta comunidad cristiana están dando clases de Islam también con la Junta Islámica Española. Me llevo estupendamente con la presidenta, con Isabel Romero, el cura Antonio Navarro, el cura que tenemos encargado del obispo de diálogo interreligioso. Me voy de vinos con él. Y 2 o 3 veces al año me voy a un monasterio del Cister que hay cerca de Córdoba, en Hornachuelos, mitad del campo, de retiro, y a vivir con los monjes. Y los monjes me tienen adoptado. Ya no me dejan tanto ir a la lavandería a trabajar porque dicen que no paro de hablar y ellos me tienen adoptado. Es decir, yo muchas veces hablo que hay que dar un paso siguiente del diálogo interreligioso a la vivencia, al compartir, a sentarte y comer. Pero claro, yo lo tengo, es que en mi misma familia vivo diálogo interreligioso, porque el único que se convirtió fui yo. El que monta el portal de Belén en casa de mi madre soy yo, el rabino. Hace 2 o 3 años vino un amigo, porque yo al fin y al cabo no soy de los puros, pero vino un amigo mío de estos ashkenazis de generación en generación, rabino. Estaba en las vacaciones de Navidad de viaje por Andalucía. Y yo le dije, oye, el 24 de diciembre, ¿tú dónde vas a estar? Pues yo estaré en mi hotel en Sevilla. Tú te vienes con mi madre a la cena de Nochebuena. Se viene el rabino. Y al rabino le hablé de la misa del gallo. Y el rabino estaba flipando, él quería la misa del gallo. Total, que terminamos de cena y nos vamos los 2 rabinos a la misa del gallo. Nadie más de la casa vino. Y mi madre diciendo, manda narices, que los católicos estamos aquí y los 2 rabinos están en la misa del gallo. Entonces, pero es que esa es mi vida. Yo es que no me queda otra, porque de
tengo familia que es más cercana al judaísmo culturalmente, por ejemplo mi hermana Lucía, y tengo familia que son bastante practicantes del catolicismo. Y yo digo una cosa, yo no abandoné el catolicismo, es decir, mi abrazar el judaísmo no supuso un rechazo. Yo no tengo ningún trauma con el cristianismo. Ningún cura me violó, para empezar. Luego no tengo ningún trauma. Y que no fue, mi acercamiento al judaísmo no fue como rechazo al cristianismo, ¿no? Y eso, Marruecos es mi segundo país. Entonces, bueno, a mí forma parte de mi vida. Después no nos queda otra, porque las comunidades judías no ortodoxas, el número de matrimonios mixtos, que es también una expresión que odio. Es decir, que es un matrimonio mixto, que fuese un sándwich o una ensalada, o sea, un matrimonio es un matrimonio. No, es que es mixed faith, ¿no? Bueno, de cantidad de gente que está casado con un no judío, una no judía, y los rabinos tenemos que estar preparados. ¿Cómo integramos a estas familias? No es fácil. No es fácil. Claro, en la ortodoxia esa parte es más fácil, porque muchas de estas familias directamente son medio excluidas y me llegan a mí, ¿sabes? Entonces, no es fácil, pero es muy bonito. Hay más preguntas, una ya muy rápida. Yo me quedaba aquí hablando, si ponían un poco de vino y una aceituna. Hola. Bueno, soy el último. ¿Qué tal, Jaime? Soy Manuel, yo vengo de Málaga, pero vivo en Madrid, o sea que no he hecho el esfuerzo exclusivamente de venir. Te quería comentar, sobre todo a nivel personal, de tu ámbito laboral. Yo sé que Málaga cuenta con una comunidad israelita bastante importante, sobre todo en Torremolinos y también la Málaga capital y en Marbella, ¿no? Entonces, tu ámbito laboral, eres de Córdoba, así está, ¿interfiere con otras comunidades? Es decir, ¿vas a Málaga o a otras, o digamos que te especializas en Andalucía, también aprovechando que eres guía turístico? A Dios gracias, mi trabajo no interfiere con ninguna comunidad. Fenomenal. Yo me estoy tomando unas vacaciones. A mí... Y esto es un problema en todas las religiones, ¿no? Te ordenan cura y pum, te mandan ahí a un pueblo tú solo de cura, pum, a mí me mandaron a Lyon, yo allí solo. Entonces no es fácil. Fueron unos años muy complicados. Entonces yo soy socio de mi comunidad de Sevilla, soy un socio más, pago mi cuota. Les echo una mano si ellos me llaman, y si no me llaman yo no meto las narices. Y ahora mismo mi trabajo no es comunitario. Y mi política, lo digo por si hay alguien aquí de alguna comunidad, transmito el mensaje, de alguna comunidad española. Mi actitud con respecto a las comunidades es: yo estoy ahí si me necesitan. Y si no me llaman o no me necesitan, yo tengo mis otros proyectos, y que me están permitiendo también ser independiente económicamente. Por eso también soy un rabino un poco mosca cojonera, porque a mí no me paga el sueldo ningún consejo de administración de ninguna sinagoga ni ningún movimiento religioso, y yo tengo aquí para repartir para todos, No os creáis que solamente a la ortodoxia, a los reformistas tengo para repartirle, vamos, hasta Semana Santa repartiendo. Como pago mis facturas de otro modo. ¿Sabéis? Antiguamente los rabinos, Maimónides, ¿cómo se ganó la vida? Primero lo mantuvo económicamente su hermano. Y cuando su hermano murió, fue cuando él ejerció como médico. Los rabinos tenían sus profesiones, y había rabinos pobres y rabinos ricos. Y gracias a esta independencia económica, en un momento dado puede decir un rabino y decir, ¡shh!, y ser una voz profética.
El problema es que se ha profesionalizado mucho la función del rabino y no os podéis imaginar la cantidad de rabinos atados de pies y manos que hay. Desde los más ortodoxos que te dicen, Jaime, si a mí esto me gustaría hacerlo de otro modo, si a mí me gustaría abrir esto más, pero es que no puedo. Hasta los reformistas es muy complicado. Y yo creo que parte de la solución en el futuro sería volver al antiguo modelo, que los rabinos sean independientes económicamente. Solo así podrán ser una voz crítica contra los poderosos de la comunidad. Pues muchísimas gracias por haber venido.